Bienvenidos y bienvenidas. La judicialización de la política se ha extendido por toda América Latina. El lawfare o la guerra judicial en nuestra región ya cuenta con documentales reveladores de su esencia y sus objetivos políticos bien definidos, pero también con un sinnúmero de casos contra, qué coincidencia, líderes y dirigentes de izquierda. Por ejemplo, ahora en El Salvador es contra el expresidente de la legislatura de ese país y dirigente del Frente de Liberación Farabundo Martí, Sigifredo Reyes. Contra él hay procesos judiciales, órdenes de detención y sobre todo un linchamiento mediático, tal como ocurre en otros países. La prensa difunde supuestas pruebas y evidencias, testimonios forjados, documentos sin respaldo legal y luego los jueces actúan. Los supuestos expertos hablan y se concreta el castigo judicial. Por eso queremos conversar con Sigifredo Reyes y conocer cómo asume este momento y la mediatización de su caso. Para eso nos conectamos con él en México, donde él se encuentra. ¿Qué tal, Sigifredo? Qué gusto tenerte por acá. Un saludo, Orlando, y a tu gran audiencia que sigue tu programa en toda América Latina y en el mundo. Efectivamente, cuando hablamos de judicialización de la política o de lawfare, nos habíamos acostumbrado a hablar de los casos de Lula da Silva, de Cristina Fernández y su familia, y por supuesto de los emblemáticos casos del Ecuador contra el expresidente Rafael Correa, contra el vicepresidente Jorge Glass, con quien, por cierto, le envío toda nuestra solidaridad. Sé que está pasando momentos muy complicados con su salud y aún así el régimen se empecina en torturarlo, en privarlo de sus derechos básicos. Bueno, y otros casos del Ecuador que personalmente conozco, como de Ricardo Patiño, de Gabriela Rivadeneira, de Virgilio Hernández, un gran amigo, asambleísta, de la prefecta Paola Pavón. Pero bueno, también en Centroamérica la estrategia del lawfare se está aplicando y de manera mucho más particular en el caso de El Salvador. Y yo puedo dar el testimonio personal de cómo se vino instrumentando esta política desde hace algunos años, incluso cuando el Frente Farabundo Martí estaba en el gobierno, pero se siguió el libreto que tú ya has descrito. Primero, una intensa campaña de descrédito en los grandes medios de comunicación oligárquicos, una cantidad de documentos falsos, de historias novelescas, de pruebas sin ningún fundamento. Todo eso para preparar un ambiente de opinión pública para que actúen los fiscales, para que actúen los jueces y de esta manera castigar a un dirigente o a dirigentes políticos de izquierda que no pueden ser doblegados, que no pueden ser comprados, que no pueden ser intimidados, pero se recurre a este método perverso, ilegítimo de usar la justicia, el aparato de justicia, para anular a un dirigente político, sancionarlo y erradicarlo de la escena política, además de lincharlo, como tú dices, en términos mediáticos y judiciales. Quiero decirte que en Centroamérica y pues también en parte del sur de América, en la tradición de las oligarquías nacionales, pues lo usual era mandar a asesinar a un dirigente político. Eso era la práctica en los años 60, 70, 80, el famoso Plan Cóndor. En el caso de El Salvador, pues son más que reconocidos los delitos de lesa humanidad contra dirigentes populares. Pero ahora resulta bastante más complicado hacer eso. Asesinar a un dirigente político, aunque lo pueden hacer, sabemos que lo pueden hacer. Pero lo están haciendo en Colombia con muchos dirigentes sociales. Sí, en Colombia lo han hecho en Honduras, ¿verdad? Así es. Y otros países. Entonces, este método le sale un poco como más barato en términos de costos políticos, porque además tiene el barniz de un proceso judicial. Por supuesto, en un contexto de una justicia totalmente politizada, de una justicia sometida a intensas presiones, donde a los jueces y magistrados, después de esta avalancha de difamaciones, de calumnias, de noticias falsas, pues los ponen prácticamente contra la pared. Pero Sigifredo, ahí te cortaría solamente para precisar algo. ¿Cuál es la razón para que te persigan de esa manera? ¿Qué hiciste para que en estas circunstancias constituyas el blanco de algunos medios de comunicación, de algunas figuras del empresariado salvadoreño, pero también, sobre todo, de quienes están ahora gobernando ese país?
Bueno, quiero decirte que yo soy un luchador social de toda la vida. No tenía ni 15 años cuando yo andaba en las organizaciones estudiantiles, en las protestas contra la dictadura militar que por 60 años dominó la política salvadoreña. Luego me incorporé a la lucha armada del Frente Farabundo Martí por varios años. Participé activamente en esa lucha. En el año 92 firmamos los acuerdos de paz entre el FMLN y el gobierno de El Salvador, acuerdos mediados por Naciones Unidas, por el secretario general Pérez de Cuéllar, de grata recordación, e iniciamos el camino de la política. Dijimos adiós a las armas, se reformó el sistema político, se reformó el sistema de justicia, el sistema electoral, se estableció la doctrina de respeto a los derechos humanos como el pilar de la actividad pública, se depuraron las Fuerzas Armadas, se abolieron los antiguos cuerpos represivos y se creó una nueva Policía Nacional Civil. En fin, se democratizó la sociedad. En ese contexto, los antiguos guerrilleros creamos un partido político y le llamamos Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en honor a nuestro héroe revolucionario Farabundo Martí. El FMLN incursiona en esa política, gradualmente va ganando espacios, va ganando un reconocimiento, primero en el Congreso, en los gobiernos municipales, y para el año 2009 pues llegamos al gobierno central, al gobierno ejecutivo, con el entonces candidato y luego presidente Mauricio Funes. Casi al mismo tiempo yo soy electo presidente de nuestra Asamblea Legislativa y desde el Congreso impulsé, junto con el presidente Funes y nuestro gobierno y nuestro partido y otras fuerzas políticas progresistas, todo un programa de transformaciones para el país, un programa de beneficios sociales para las grandes mayorías marginadas, un programa de lucha contra la corrupción, un programa de democratización y de respeto por los derechos humanos. Por primera vez se reconocieron los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. También practicamos una política de democratización de los medios de comunicación. Se establecieron impuestos para los grandes medios de comunicación, particularmente los medios escritos, prooligárquicos, que no pagaban impuestos por décadas. Y eso pues obviamente fue ganándonos el odio, el rencor, toda esa inquina, podríamos decir, de parte de los grupos más conservadores. Pero hubo también un elemento que es importante destacar. Cuando la derecha tradicional y prooligárquica pierde el Ejecutivo, pierde el control de la Asamblea Legislativa, que antes era como su oficina para hacer leyes, pues se atrincheran en el otro brazo del Estado, que es el órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia, y de manera más particular en un organismo dentro de esa corte que es la Sala Constitucional. Ahí la oligarquía se atrinchera y desde esa instancia, con magistrados serviles a sus propósitos, empiezan todo un proceso de boicot de la acción del gobierno y de la acción del Congreso. Prácticamente de una forma anticonstitucional empiezan a modificar la Constitución, empiezan a perseguir ciudadanos solo por tener pensamiento progresista. Pero ahí te hago una pregunta, Fredo, para entender. ¿Esto ocurrió antes de la llegada de Nayib Bukele? Es decir, ¿ya se estaba trabajando en el Poder Judicial, en los jueces, en los magistrados, en esta lucha, digamos, subterránea para la persecución judicial? Absolutamente, absolutamente. Te estoy hablando de los años 2011, 2012 y hasta la conclusión de nuestro segundo gobierno en el año 2019. O sea, la Corte Suprema estuvo siempre en manos de esos grupos de poder oligárquicos y, por qué no decirlo, también bajo las influencias extranjeras, que son las que operan en toda América Latina. También ellos han tenido siempre la Fiscalía General de la República, controlan otros aparatos desde donde se nombran los jueces, en fin, toda esa arquitectura judicial prácticamente está en manos de los grupos más retrógrados del país. Entonces, la persecución contra mi persona, porque como presidente del Congreso yo me enfrento a esa Corte Suprema para defender la Constitución, para defender las atribuciones de una Asamblea Legislativa que es
por definición, el primer órgano del Estado, porque son los representantes de los ciudadanos los que están ahí. Los magistrados son electos por la Asamblea y no al revés. Pero llegamos a una situación tan paradójica donde los magistrados, en sus constantes violaciones a la Constitución, se declararon no justiciables. O sea, ellos no podían ser enjuiciados por nadie. Se consideraron pues que estaban por arriba de cualquier otra autoridad estatal. En medio de todo eso también, junto con el presidente Funes, impulsamos acciones en contra de la corrupción. Es muy conocido el caso del expresidente Francisco Flores, claro, del partido de la ultraderecha Arena, que llegó a la Asamblea, a una comisión legislativa que yo había impulsado, a confesar que se había llevado decenas de millones de dólares sí, de donaciones que países extranjeros dieron para unos terremotos en el año 2001. Entonces, como ves, se va configurando una situación donde Sigfrido Reyes se convierte en un objetivo a debilitar, a desprestigiar, a minarle su credibilidad y su imagen para luego lanzar el aparato judicial. Y efectivamente lo lanzaron. Cuando yo estaba ya a punto de salir del Congreso, activan a la Fiscalía, activan a la Contraloría de Cuentas, activan al Tribunal de Ética Gubernamental y lanzan investigaciones minuciosas donde me examinan cada dólar que yo he recibido, cada dólar que yo he gastado, cada uso de mi tarjeta de crédito, de mi familia, de mis hijos, de mis hermanos, de mi madre. En fin, una situación de un examen absolutamente meticuloso. Y no encuentran nada. Y no encuentran nada. Todos al final dicen, bueno, este hombre, aunque lo queramos perseguir, no hay motivos legales para hacerlo. Y todo eso termina pues en el archivo de la Fiscalía, de las otras instancias. Pero como la política sigue y la vida sigue, y llegan otros fiscales y llegan otros jueces, deciden, no, pero es que a Sigfrido Reyes lo tenemos que hundir, lo tenemos que meter preso, porque es un hombre que no se calla, es un hombre que no lo podemos intimidar, y además es importante para los sectores conservadores el dañar la imagen de la izquierda, porque todos sabemos que el patrimonio de un líder de la izquierda no es una riqueza material, no es una herencia, no es un apellido. El patrimonio de un líder de la izquierda y de cualquier persona que comulga con ideas de izquierda y de progresismo es su moral, su ética, su honradez, su honestidad. Entonces dicen, hay que golpear porque pues de la derecha ya todo el mundo sabe que es corrupta. Eso no es ninguna noticia, pero tenemos que encontrar el equivalente en la izquierda para que podamos decir, miren, aquí todo el mundo practica la corrupción y se beneficia de la corrupción. Y de esa manera, pues va... Sigfrido, para volver y seguir conversando sobre este tema. Hagamos la primera pausa entonces y después nos volveremos a conectar con México. Nos encuentra el expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Sigfrido Reyes, con quien conversaremos sobre este linchamiento mediático, esta judicialización de la política y el persecución de la que él es víctima. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y nos conectamos con México para conversar con Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Sigfrido, en estas circunstancias, como están dadas las cosas, parecería que lograron el objetivo, dañar tu imagen, todo lo que mencionabas anteriormente. Pero frente a eso también hay otra realidad. El Salvador atraviesa por graves problemas, pero algunos sectores parecería que están más ocupados en tu imagen, en tu figura, en tu persecución, que en la realidad de El Salvador. ¿Cómo entender que todo esto ocurra en estas circunstancias donde hay incluso desocupación, hay desempleo, hay dificultades graves en tu país? Sí, efectivamente, el país vive una crisis triple en estos momentos. La crisis de salud, que fue la que desató casi de inmediato una crisis social y económica por el mal manejo de la pandemia,
por un manejo negligente, improvisado, irresponsable y corrupto de la pandemia. Y luego esto derivó en una crisis política, porque aunque así lo quiera el señor Nayib Bukele, El Salvador no es una monarquía, El Salvador todavía es una república, hay separación de poderes, y desde el Congreso, el FMLN y otras fuerzas políticas han estado exigiendo planes responsables, han estado exigiendo transparencia, han estado exigiendo responsabilidad en el manejo de la crisis. Pero estamos en una situación verdaderamente insólita porque el señor Bukele insiste en que él es el único que puede dictar las normas, las medidas, las previsiones para enfrentar la crisis. El resultado es que la pandemia se le está saliendo de control, a pesar de haber mantenido a la gente encerrada por casi 90 días, incluso más que allá en la ciudad china de Wuhan. Entonces hay una parálisis política porque cada ley que ha emitido el Congreso para normar la política pública, para enfrentar y superar la crisis tanto de salud pública como la crisis económico-social, el señor Bukele inmediatamente la veta, sin haberla leído, sin saber incluso qué dice, dice la voy a vetar, a pesar de que mucho de lo que está contenido en esas leyes han sido aportes de sus ministros que han llegado a la Asamblea a sentarse con los parlamentarios. Entonces, ese es el panorama, pero que se inscribe en un contexto político más amplio, y es que el próximo mes de febrero en El Salvador están convocadas las elecciones parlamentarias y municipales. Y como Bukele está obsesionado por conseguir el poder total, por controlar los demás órganos del Estado, en este caso la Asamblea Legislativa, el órgano judicial, que ahora medio lo controla, pero lo quiere tener al 100%, entonces él impulsa esta política de persecución. Quiero decirte que los procesos por los cuales ahora persiguen a mi persona, a mi familia y a otras personas, a otros ciudadanos totalmente inocentes, que simplemente se les castiga por haber sido colaboradores de Sigfrido Reyes, o por ser hermano de Sigfrido Reyes, o por ser la esposa de Sigfrido Reyes. Entonces, todo eso, Orlando, pues es parte de un esfuerzo de Bukele para minar la credibilidad de su principal adversario político, que no es Sigfrido Reyes, es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Pero entonces, Sigfrido, ahí te planteo la pregunta concreta. Si ese es el objetivo político que tiene Nayib Bukele, quiere decir que él, que fue militante del Frente Farabundo Martí, traicionó, como ya ha pasado con otros personajes políticos de por acá cerca. Y siendo así, ¿hasta dónde ha logrado su objetivo? ¿Hasta dónde ha conseguido ese propósito de aniquilar la imagen, de desprestigiar a un movimiento, a un partido político de larga trayectoria, que además cuenta entre sus militantes a perseguidos, han sido masacrados, han sido asesinados durante muchos años, y que además han tenido la responsabilidad de afrontar la administración del país con grandes esfuerzos, porque no ha sido fácil gobernar? Entonces, ¿logró el objetivo? ¿Crees que esté marcado, o por el contrario, el Frente Farabundo Martí todavía tiene mucho que mostrar a El Salvador? Yo creo que la actual coyuntura ha demostrado, en primer lugar, que el Frente Farabundo Martí es el único partido real de oposición, que ha estado haciendo propuestas, que ha estado planteando leyes para proteger al personal de salud, leyes para proteger a los derechos humanos, leyes para garantizar un control efectivo de la pandemia, y además exigiendo transparencia. Porque una de las ventajas que ha tenido el gobierno de Bukele en los últimos meses es que podía gastar sin ningún control, podía comprar lo que quería sin ningún proceso de licitación ni de concurso, y bueno, rápidamente comprobaron estos señores que son corruptos de la peor ralea, y están apareciendo cada semana 2, 3, 4 casos escandalosos de corrupción. Pero repito, Bukele necesita dañar la imagen del FMLN, y para eso decide escoger figuras emblemáticas del partido,
que hemos representado al partido en altas instancias del Estado, en el caso mío, la presidencia legislativa, y atacar. Entonces él incluso presiona públicamente a la Corte Suprema para que me enjuicie. Y 3 días después de esa exigencia pública de Bukele, la Corte Suprema falsifica una investigación que habían hecho sus propios investigadores, donde se establecía contundentemente que Sigfrido Reyes no tenía ningún indicio de un acto ilícito de enriquecimiento, una investigación de 4 años, pero en una sesión los magistrados, un grupo mayoritario, obediente a Bukele o temeroso a Bukele, pues le da vuelta y falsifica la investigación, y donde dice que no hay, ellos establecen que hay. Una cosa verdaderamente aberrante que pues en su momento tendrán que dar sus explicaciones. Y paralelamente el fiscal general, que es un hombre que viene del partido de ultraderecha Arena, viene y se aprovecha de esa situación para montar otras acusaciones totalmente absurdas contra mi persona y de esa manera configurar un proceso de persecución penal donde trata de encarcelarme, de encarcelar a familiares cercanos, encarcelan a otras personas y de esa forma pues anularme totalmente del panorama político, pero confabulado con Bukele. Mira, tan confabulado están ambos personajes de que no es ni siquiera el fiscal quien hace el anuncio de la orden de detención contra mi persona, sino que lo hace Nayib Bukele desde la casa presidencial, algo insólito. El presidente manejando a la Corte Suprema, manejando a la Fiscalía, como en los peores tiempos de la dictadura militar. Claro, pero esto se parece muchísimo también a lo que ocurre cuando pasan casos, por ejemplo, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Brasil, lo que pasa en Ecuador, que tú mencionabas incluso. Es decir, otras autoridades, otros actores políticos salen a dar las noticias, dan las noticias evidentemente, y con eso configuran prácticamente la sentencia, el castigo. Si eso es así, para ir cerrando entonces, Sigfrido, estas circunstancias, ¿cómo te ponen a ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a mantener en el exilio? ¿Hay alguna posibilidad de restituir tus derechos en el plano judicial? ¿O eso quedará hasta que salga del gobierno o del poder el empresariado y quienes te persiguen? Bueno, la verdad es que nosotros desde el primer momento estamos dando la lucha, no desde que se lanzó esta ofensiva atroz, arbitraria por parte del fiscal general del partido Arena. La venimos dando por años, porque la persecución no comenzó en el mes de enero, Orlando, la persecución viene desde años. Todas las investigaciones que han hecho se han concluido de que no tienen ningún motivo para ningún tipo de acción judicial, pero ahí lo más importante para el régimen es configurar casos que, como tú lo decías hace un rato, sobre bases falsas, sobre testigos que en El Salvador se le llama criteriados, en otros lados se le llama delatores premiados, historias fantasiosas, manipulaciones contables, para hacer ver y sorprender a la opinión pública. Aunque luego eso se caiga en los tribunales, porque no tiene ninguna base, ni lo más elementalmente sólida, para resistir la prueba de un juez justo. Pero recordemos también que estamos en un ambiente donde la justicia está sometida a terribles presiones. Entonces nosotros nos estamos defendiendo en el plano legal, nos estamos defendiendo en el plano político y también estamos llevando nuestra denuncia a los organismos internacionales que pues proclaman la defensa de los derechos humanos. Ya mi caso ha sido conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo están estudiando. Ya lo hemos comunicado a la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet. Lo conocen otros organismos internacionales no gubernamentales que están en el campo de la defensa de los derechos humanos y están habiendo ya reacciones. Recientemente la Asociación Americana de Juristas, una prestigiosa organización de expertos en leyes, reconocida incluso por Naciones Unidas, ha emitido un pronunciamiento donde dice claramente que me reconocen como un perseguido político.
La Asociación Global de Parlamentarios también se ha pronunciado en similar sentido, para no hablar, por supuesto, de internacionales políticas como es el Foro de Sao Paulo u otras expresiones políticas. Entonces, nosotros nos estamos defendiendo, estamos haciendo uso del derecho, tanto del derecho interno del país como del derecho internacional, porque la figura del asilo político es una figura reconocida por la comunidad internacional desde hace décadas y por lo tanto estamos sometidos a derecho. Estamos enfrentando el proceso, pero por supuesto que la foto buscaba Bukele, que buscaba el fiscal Raúl Melara, de un Sigfrido Reyes tras las rejas, pues se les ha esfumado. Los vamos a enfrentar, los estamos enfrentando y los vamos a derrotar. Claro que sí, te agradezco muchísimo, Sigfrido. Un abrazo a la distancia y toda la solidaridad posible que siempre estará a nuestra mano para respaldar en tu trabajo y en tu acción política. Gracias, Orlando, y espero que en algún momento, más adelante, podamos actualizar el caso, porque es un caso que está en una evolución constante. Claro que sí, de eso estaremos pendientes. Un abrazo a la distancia, cuídate mucho. Gracias a Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, alto dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y, por supuesto, en estas circunstancias se efectiviza, se aplica el lawfare en toda su extensión y parecería que se naturaliza además en ciertos medios de comunicación. Buscan el titular diciendo fulano de tal, si es de izquierda, corrupto, sin haber mediado ni siquiera una investigación previa y los argumentos suficientes como para llegar a esa conclusión. Así estamos, así nos ha tocado vivir en esta época. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.